inicio a esta cuarta sesión del encuentro de metadatos y catalogación con 3 participaciones en donde vamos a escuchar un poco las explicaciones ya prácticas de tanto el modelo conceptual como del el uso de del código de catalogación. Para esto las presentaciones son primeramente de Evelia Santana Chavarría con el tema aplicación de RDA en la Biblioteca Nacional, impacto en el OPAC. Evelia Santana Chavarría es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información y actualmente es responsable del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México. Les solicitamos a los ponentes se ajusten a su tiempo para no tener la penosa necesidad de estarles pasando tarjetas, ¿no? Evelia, te damos la palabra. Bueno, pues buenos días y pues nuevamente muchas gracias al comité organizador por darnos esta otra oportunidad de venir a compartir y platicarles lo que, como ya lo mencionó el doctor Ariel, ahora sí la práctica de cómo estamos aplicando este código en la Biblioteca Nacional. Y pues como se mencionó en la conferencia, el tipo de biblioteca, de ahí a veces se tiene que determinar otro tipo de políticas para su aplicación. Pues bien, el trabajo de organización de información en lo que se refiere a catalogación se realiza con el propósito de cumplir con las tareas del usuario, que son encontrar, identificar, seleccionar y obtener. Por lo que en cada época ha tenido su forma y sus procedimientos con base a parámetros y a normas de organizar. Si bien en cada periodo ha tenido su forma de llevarlo a cabo con prácticas y políticas institucionales, ha surgido la necesidad de interactuar con los diferentes grupos que realizan esta actividad con la finalidad de estar en comunicación y compartir experiencias sobre el trabajo de organización. Desde que se anunció la noticia que ya no iba a existir otra edición de la CRCA2 y se planteaba un nuevo Código Internacional de Catalogación, el personal profesional de la Biblioteca Nacional de México, que realiza actividades de catalogación, se fue informando por los diferentes medios para irse actualizando sobre el tema. Por otro lado, ha presentado en estos foros sus prácticas, problemáticas y avances en cuanto al trabajo de catalogación. De tal forma que en este trabajo se presenta esta experiencia con este nuevo código. Bien, pues en 2013, con el resultado de las reuniones del Comité de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México, se preparó la implementación para poder aplicar este código. Esto implicó llegar a acuerdos para los cambios en procedimientos, cambios de políticas, establecer esos flujos que se pudieran llevarse a cabo, dándose a la par el cambio de plataforma, bueno, no de plataforma, más bien de versión del sistema Aleph 20 a Aleph 21. Bien, menciono esto del Comité de Catalogación de la Biblioteca Nacional porque es un grupo un grupo de académicos que está representado por la directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la coordinación de la Biblioteca Nacional, el Departamento de Catalogación, en la cual está dividido en 3 secciones, que es la de catalogación descriptiva, temática y la sección de control de autoridades. Aquí menciono la Biblioteca Nacional cuenta con salas especiales de materiales, de recursos que son se distinguen de una monografía impresa, y cada sala tiene un responsable. Ahorita, bueno, como todos los recursos humanos, un responsable está por cada 2 salas. El departamento de fondo reservado y la sala de iconoteca. ¿Por qué menciono todo este comité y la importancia que tuvo que ver para la implementación? El hecho de tener ya esa actualización, de ese conocimiento, tuvimos que hacer varias reuniones para ver las características de cada tipo de recurso
y esto ayudó a que se pudieran tomar las decisiones en conjunto para ir aplicando en una primera etapa lo que conocemos, pues nuestros recursos tradicionales, los libros impresos, pero también irnos a la par con otro tipo de recursos que recibe la biblioteca por depósito legal. También, a pesar de tenemos todavía una cantidad de materiales de fondo antiguo que también se necesitaban catalogar, entonces a la par íbamos con todo este tipo de recursos para ver las características. Entonces fue de suma importancia reunirnos todo este equipo para ir planteando la implementación. Pues de repente sí ya decíamos, ay, lo de la monografía impresa ya lo tenemos, pero decían, bueno, vámonos con cuidado, y entonces casi todo 2013 fue en reuniones para poder llegar a establecer esos cambios. Bien, pues obviamente tendríamos que comunicarlo a las autoridades, explicarles en qué consistía, pues porque sean como que un cambio en qué va a impactar en el catálogo, en la búsqueda, todo lo que pudiera llevar, ¿no? Pues bien, después de presentarlo a las autoridades de la institución, se dio la autorización para su aplicación y se inició la capacitación al personal que iba a catalogar. Se contó con los apoyos correspondientes por parte del Departamento de Informática y al fin, en abril de 2014, entonces hasta este año, se aplicaron los acuerdos establecidos para la implementación de RDA con los diferentes recursos documentales. A pesar de tener establecidos los cambios de políticas, los flujos de trabajo y poner en práctica la implementación, seguimos encontrando situaciones problemáticas para poder aplicar el nuevo código, sobre todo por el principio de representación que menciona: tome lo que vea, acepte lo que recibe, y también a criterio del catalogador. Aquí va relacionado con lo que dicen, bueno, no es lo mismo, ¿dónde lo pongo? En un 500, en un 245 y todo esto. Entonces había que tener claro esas políticas, y a veces el catalogador dice, bueno, a ver, aquí dice esta política, pero aquí ya no puedo adecuarla. Entonces ahí es donde se nos presentan ciertas problemáticas. Algunos cambios en general que se nos han presentado en los elementos, como era de los elementos núcleo, por ejemplo, en el elemento del título y mención de responsabilidad, decidir qué opción dejar con respecto a la famosa regla de 3. Sabemos que RDA da 2 opciones, todos o el primero, con las respectivas frases que cambiaron. Al fin se decidió registrarse el primero por lo que se refiere al control de autoridades, lo que representa en cuestión de trabajo de hacer todos esos puntos de acceso que había que controlar. Política, que puede ser susceptible a modificarse o cambiar de acuerdo a lo que vayamos encontrando, y establecerlo para poder en qué tipo de recursos hacer todos los puntos de acceso o no. Entonces, en el segundo elemento de edición, si bien no era un cambio con RCA2 y RDA, pero la práctica era no registrar si decía primera edición. Ahora, tal como aparece, hasta su forma de presentación de dígitos numéricos o alfabéticos. Elemento de publicación, distribución o fabricación. En también hubo cambios en cuestión de política. Por ejemplo, en los casos del lugar, había sido una práctica registrar los lugares de manera uniforme. Ahora se registran capitales o municipios de cada estado del país, porque como se presenta en el recurso. Para los nombres de las editoriales, también la práctica era no registrar el término de editorial. Esta forma era aplicada desde el registro de datos que era en tarjetas. A lo mejor muchos de ustedes aquí ya no ni siquiera ven lo de tarjetas, pero al no escribir editorial, recordemos que ahorraba espacio y ayudaba para que no se generara otro juego de tarjetas. Se consideraba que en ese lugar ya estaba implícito, y entonces en el momento de la automatización, pues los registros también pasan tal como estaban en las tarjetas. Y continuamos con ciertos registros también con RCA2, y se continuó en el afán de unificar nuestros registros, ¿sí? Bien, pues también este elemento tuvo que cambiar ahora como viene la palabra, como viene todos los términos en lo que se presentan en el recurso.
Otro aspecto, a pesar de que no es tan propio de cambios en RDA, era el caso de las coediciones. Se registran todos los nombres de las editoriales, se registran todos los elementos de las editoriales que tienen los derechos. Aplica en la Biblioteca Nacional por lo del decreto del depósito legal. En el caso de que sean entidades gubernamentales o académicas, se registra otro punto de acceso para estos organismos, lo que implica hacer su registro de autoridad. Una práctica era que en ese elemento, en algunas entidades se registraban como con siglas, las conocidas, UNAM, SEB, etc. Y se consideraban que si ya se tenía su registro de autoridad, estas eran considerados como variantes. De esa forma se subsanaba no ponerlo completo, por lo que ahora se registra también como viene en el recurso. Bueno, en el registro de serie, otro punto de acceso también aquí que nos ha implicado bastantes problemas, pero bueno, ya lo estamos solucionando de esta forma. También aquí se hicieron cambios porque a pesar de que se tenía cuidado de controlar los nombres de serie o colección a través de una búsqueda bibliográfica, la forma de registrar que teníamos como política, se consideraba el término de colección o serie si la traía en alguna de las fuentes del recurso, no tomando en cuenta el orden de preferencia de estas, pero se tenía controlado en parte el nombre. Sin embargo, no se tenían registrados los nombres de las variantes, como se establece en un registro de autoridad, por lo que ahora, en cuestión de control de registros de autoridades, se ha considerado también estos puntos de acceso. En resumen, el cambio ha sido la forma de registrar los atributos y los datos que se tienen que controlar mediante la elaboración de registros de autoridades bibliográficas, según sea cada punto de acceso. Por lo tanto, esto tendrá que ir a la par en el nuevo diseño del OPAC, en donde se realizaron cambios en el diseño y formas de tener acceso a las búsquedas, siendo el objetivo de estos facilitar y hacerlo más amigable al usuario. Su búsqueda básica puede ser a través de toda la base, en donde se incluyen también todo tipo de recursos. También puede ser entrando a cada tipo de sus colecciones o a través de sus índices alfabéticos, que esto lo dejamos como último lugar, porque cada vez se trata de que sea pues como un buscador, ¿no? A los que estamos acostumbrados, no importando con qué empiezas y con artículos, y entonces está como último lugar lo de los artículos. El uso del formato MARC. El uso del formato con la aplicación de RDA también implicó incluir otras etiquetas tanto en los registros bibliográficos como en el de autoridades, por lo que fue necesario analizar su aplicación y estar pendiente de los cambios que van apareciendo, como es el caso de los nuevos subcampos en cuanto al uso del formato, en lo que se refiere al uso de las etiquetas, las 330 para los registros que se refiere a la expresión manifestación. Se registraron los términos con una traducción que hasta la fecha no está disponible en la herramienta de RDA, con lo que se decidió insertar el subcampo 3 y el subcampo B con el nombre del código. Por el momento, se ha decidido en estas etiquetas aplicar el subcampo 3 cuando el término es general o no es claro. Por lo regular lo usamos cuando los recursos contienen otro recurso considerado como material complementario. También para estos casos representa ingresar más datos a los registros bibliográficos, porque cada recurso incluye sus respectivas etiquetas 330 que serían para lo de la expresión manifestación. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, hicimos una tablita para que también a los catalogadores se les hiciera más fácil. Bueno, tengo este recurso impreso y ahora incluye un audio, incluye imágenes y son complemento, no tanto que sean otras manifestaciones, sino son complemento de… Bien, lo que llevamos ahorita, yo voy a mostrar los ejemplos, que estos ya están disponibles en el OPAC. Por ejemplo, los muestro pues porque estamos entre colegas, están con etiquetas, pero el OPAC muestra sus despliegues desde el estándar, nombres de etiquetas. Yo lo estoy mencionando con las etiquetas que ingresamos. Es, por ejemplo, una monografía impresa con un recurso electrónico complementario.
tenemos ya los mapas, tenemos textos en braille, un recurso gráfico que son todo lo de imágenes, en donde se pueden distinguir la diferencia con lo de las etiquetas, que antes poníamos el subcampo H con lo de tipo de material, ¿no? Un recurso electrónico de un CD-ROOM. Actualmente tenemos ahorita ya las plantillas de los videos, también recibimos materiales didácticos, juegos, porque tenemos una sala de materiales didácticos. Los conjuntos en este tipo de materiales que vienen juegos educativos y traen libros, piezas para jugar, en fin, es material didáctico. Entonces ya tenemos lo de las plantillas con etiquetas para registrar lo que dice RDA. Bueno, en cuestión de control de autoridades, también ya lo tenemos. Lo que hemos avanzado, venimos haciendo autoridades desde 2008, obviamente con parámetros de lo que dice RCA2, y hasta el mes de, el mes de octubre iniciamos a aplicar las etiquetas de RDA. ¿Por qué hasta este año? Pues porque a pesar de que hemos recibido la actualización, los cursos, y son estas etiquetas que parecen muy claros, en tal etiqueta se va a meter estos datos, requiere todavía, a la hora de la práctica, pues nos empezamos con esa problemática y cada etiqueta requiere hacer un análisis. ¿Sí? Por lo tanto, hasta octubre de este año iniciamos a aplicar estas etiquetas. Pero pues lo que les queremos compartir es que nuestro catálogo está también disponible. Se puede ingresar a través de la página de la biblioteca o directamente desde el OPAC a través de otros catálogos, y aquí tenemos el catálogo de autoridades. En el catálogo de autoridades tenemos de nombre personal, aquí algunos de los recursos que nos van llegando, si encontramos nuevos datos, no porque ya se haya hecho el registro de autoridad, es susceptible a actualizarse. Entonces, la política que tenemos es de que si tenemos nuevos datos, si ya tenemos el registro de autoridad con RCA2, vamos a ir actualizando con esas nuevas etiquetas, ¿sí? Tenemos nombres corporativos, geográficos, de serie, que estos datos también, el de serie también lo iniciamos y ya pero empezamos a hacer este tipo de registros de autoridad. El de materias, el índice de subdivisiones. Entonces, con todo esto es en cuestión les estoy hablando de una etapa, de la primera etapa, pero en general de todo lo que hemos estado. Cada tipo de registro de autoridad, cada tipo de recurso tiene sus características propias para aplicar este nuevo código. Bien, las consideraciones finales. Bueno, este nuevo concepto de organización ha implicado más tiempo en la elaboración de registros bibliográficos, así como en la revisión de estos. Proceso que consideramos normal porque la práctica y procedimientos que hemos venido aplicando pues, durante varios años no es fácil de repente visualizar, ay, ahora esto era así y ahora hay que registrarlo de esta forma. En cuanto a la herramienta, todavía no está disponible en español y pues todavía tampoco sabemos, si hay fecha ya segura para su disponibilidad, por lo que sigue siendo una situación que implica pues, un problema sobre todo en la interpretación. Hasta hoy, el número de registros bibliográficos y de autoridad aplicando RDA en la base de datos de la Biblioteca Nacional es mínimo. Sin embargo, es una primera etapa en cuanto a su implementación, por tanto, en el OPAC solo se visualiza hasta el momento de despliegue de registros. Sin embargo, ha requerido de un nuevo diseño y opciones de búsqueda y recuperaciones más sencillas y amigables. El Departamento de Informática pues sigue trabajando en esto. La forma en que sabemos que la Biblioteca Nacional está bajo una dependencia de la UNAM y pues como todo, recursos siempre van a faltar como para que estén solo dedicados al diseño del OPAC de la Biblioteca Nacional. También
Se continúa trabajando hasta hoy con el formato MARC, con sus actualizaciones para registrar lo que dice RDA, a pesar de que existe información de un cambio. Sin embargo, los proveedores de la plataforma que usamos, por el momento solo lo maneja con las nuevas etiquetas, por lo que sigue siendo interrogante, pues, cuándo se va a dar el cambio o qué nos puedan ofrecer. El haber iniciado en este año con la aplicación de RDA ha provocado que estemos también más interesados por profundizar el análisis de este código y ver si su aplicación está correctamente aplicada y encaminada para cambios futuros en cuanto a transferencia de información. En cuanto al control de autoridades bibliográficas, no se ha podido tener una base de carácter nacional, por lo que se exhorta a las bibliotecas o a las instituciones que ya están realizando estas actividades muestren su trabajo a través de su OPAC, siendo esta una forma de cooperación. Actualmente, pues ya existen catálogos que están presentando grandes adelantos en la visualización y recuperación de información de lo que promete RDA. Se espera que con estos cambios que se han aplicado, pues puedan verse reflejados en un futuro no lejano. Surgen también otras interrogantes en cuanto a comportamiento de esos datos, si no se tiene la tecnología y la infraestructura adecuada, así como los recursos económicos y humanos con los que hay que contar. Bueno, pues muchas gracias. Y esto es lo que lleva la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, maestra Evelia. Les agradecemos a ustedes, vayan tomando notas si tienen más adelante una pregunta, un comentario acerca de las participaciones. Están disponibles las cuentas de Twitter, la de @ibi_unam_mx, todas las letras con mayúsculas, o la de @bibliorural. Si gustan hacer comentarios a través de este medio tecnológico, quienes nos siguen en las visualmente a través de los canales, también por ese medio nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios, y los que están aquí en la sala, en su momento tendremos la oportunidad de conversar con los ponentes. La siguiente presentación que tenemos es una ponencia conjunta. El título es las relaciones bibliográficas en LibroUNAM aplicando RDA. Los participantes son el maestro Carlos García López, el maestro Jorge Alberto Mejía Ruiz, el licenciado Omar Hernández Pérez y la licenciada Ángeles Ramos Díaz. Quien va a dar la lectura de este trabajo es el maestro Jorge Alberto Mejía Ruiz, que es maestro en bibliotecologías y estudios de la información. Actualmente es el jefe del departamento técnico de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Maestro, le cedemos la palabra. Okay, muchas gracias. Bueno, después de lo que ya vimos con el doctor Felipe, pues la parte que nos queda es pues básicamente hablar de lo que estamos haciendo actualmente en el trabajo que realizamos con LibroUNAM. Antes de pasar a este punto, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Como les decía, es qué relaciones estamos estableciendo, qué relaciones bibliográficas estamos estableciendo en LibroUNAM, que solamente se basan en la parte del grupo 1, que son expresiones, manifestaciones e ítem. Sí, obviamente esto con la aplicación del nuevo código RDA. ¿Cómo vamos a definir este trabajo de establecer las relaciones? Bueno, pues primeramente como la asociación, conexión e interacción entre las diferentes entidades bibliográficas. También lo que tenemos es que estas se vuelven un vehículo para establecer los vínculos entre las relaciones, entre una entidad y otra, pero sobre todo es la parte de la aplicación que es para el usuario, que es como un medio para ayudarlo a navegar en el universo bibliográfico. Una de las características que hemos intentado trabajar en este desarrollo que hemos realizado es esta parte de que son bidireccionales. Esto es, estamos estableciendo estas relaciones de un registro con otro y viceversa, que lo vamos a ver más adelante con los ejemplos que hemos traído. Antes de empezar a hablar de esto, bueno, pues tenemos un fundamento, ¿no? Un fundamento de cómo llegamos a toda esta parte, pues lo tenemos desde Panizzi, que él no hablaba de relaciones, él hablaba de conexiones bibliográficas.
Sí, y hablaba de que estas nos iban a ayudar para representar las relaciones bibliográficas y se dividen en estos tres tipos, ¿no? De nombre a nombre, nombre a obra y obra a obra. También otro de los precursores que tenemos para este establecimiento de relaciones lo tenemos con Cutter, que él establece dentro de sus objetivos del catálogo sus 3 puntos de que debe permitir a la persona encontrar un libro, mostrar lo que pasa en la biblioteca y ayudar en la elección del libro. En el punto de mostrar lo que tiene la biblioteca, el objetivo sería que se reúnan las diferentes relaciones, y para ello necesito establecer esa relación entre los diferentes recursos. Y a lo largo de la historia, bueno, hemos tenido diferentes estudios, y de estos los 3 principales son los que tenemos aquí enmarcados. Es el de Barbara Tillet, la parte de las FRBR y las partes de FRAT, que esto dio pie a lo que ahora tenemos en RDA. Ahora bien, antes de llegar a RDA, bueno, ¿qué hacíamos con RCA? Con RCA establecíamos relaciones, como ya se había mencionado, a través de puntos de acceso, y también lo hacíamos a través de notas. En esas notas establecíamos, por ejemplo, que esto viene, o podríamos considerarlo que viene desde las tarjetas. En las tarjetas lo que yo le decía a un usuario a través de una nota, esta es una traducción, este es un título original o es una edición, ¿sí? Esto lo consignábamos a través de las notas principalmente. Ahora bien, ya con la llegada de RDA, nosotros, el fundamento de nuestro trabajo se basa en el principio de relaciones que se establece en la segunda parte de las RDA. Y en esta lo que nos dice es que tenemos que describir un recurso e indicar las relaciones significativas entre ese recurso que estoy describiendo y aquellos otros recursos con los que tiene relación. De igual forma, tenemos que establecer o describir las relaciones que tengo entre una entidad y las entidades con las que está relacionada. Y bueno, en RDA también tengo unos elementos. Dentro de estos elementos lo que tenemos es, por un lado, las entidades relacionadas, y estas salen de la parte de FRBR, que es lo que estamos viendo, y también el elemento que tenemos es por el tipo de relación. En este tipo de relación lo que estoy haciendo es tomando un designador para establecer esa relación, y todo esto viene del apéndice J de RDA. En cuanto a las relaciones entre las entidades, lo que estamos trabajando en lo particular es la parte de la sección 8. Como les decía, para esta presentación estamos trabajando solamente en la parte de obra, expresión y manifestación. Nosotros no trabajamos, como en los ejemplos que mostró el doctor Felipe, a partir de establecer una relación en los ítems. En esa parte no podríamos pues llegar nosotros, ¿no? En la descripción que hacemos para el sistema de la universidad. ¿Sí? Entonces, trabajamos solamente en los 3 primeros niveles: obra, expresión y manifestación. En cuanto a los tipos de relación, como les decía, esto viene del apéndice J, y se pueden manejar en diferentes formas, ¿no? Entonces tengo, por un lado, que puede utilizar términos generales o términos específicos. En el caso de la universidad estamos utilizando términos específicos. Además, estos designadores de relación los vamos a agrupar por entidad y por tipo de relación. Así pues tenemos los ejemplos que estamos mostrando, en donde yo tengo una obra que se vuelve la entidad. Voy a establecer el tipo de relación. Tengo, como les decía, la opción de poder utilizar un término general o un término específico. Para nuestro caso, como les decía, vamos a utilizar designadores de relación específicos. En el caso de obras vamos a decir, por ejemplo, esta es una adaptación de, y vamos a señalarlo. Asimismo, para el caso de las expresiones, utilizamos designadores específicos.
y lo que vamos a utilizar es traducción de. Tenemos 3 métodos con RDA que nos permite y va en este sentido a en la parte de los identificadores, la parte de las descripciones que puedo tener estructuradas o no estructuradas, y a través de puntos de acceso, que es donde voy a ir estableciendo relaciones. En el caso particular de nosotros, estamos trabajando solamente con los puntos de descripción, los métodos de descripción, y a través de puntos de acceso, que vamos a ver más adelante unos ejemplos para que quede más clara esta parte. Ahora bien, esta parte de las relaciones, ¿cómo lo vemos en MARC? Porque al final de cuentas, en este momento estamos trabajando con MARC. Nuestro sistema está trabajando con MARC. Ya cuando, como lo señalaba el doctor, cuando venga un cambio, pues entonces tendremos que adaptarnos y tendremos que modificar cosas que ahorita estamos estructurando en ciertas etiquetas con ciertos códigos. En la parte particular de nosotros, estas relaciones las establecemos solamente con las 2 últimas partes, lo que sería las etiquetas 700 y en la parte de la descripción que estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, este trabajo, ¿cómo lo hemos llevado en la parte práctica en LibroUNAM? ¿Sí? La decisión, así como lo hicimos con la parte de la implementación de RDA y otros trabajos que hemos realizado, lo hemos hecho tanto para los registros nuevos como en una parte retrospectiva. Estamos trabajando con toda la base, ¿sí? Para nosotros es importante que toda nuestra información esté estructurada de la misma forma y no tengamos a partir de tal registro con una descripción y a partir de tal registro hacia atrás con otra, ¿no? Entonces, estamos trabajando de forma retrospectiva, es algo que estamos haciendo actualmente. Y bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Algo que hemos realizado primero es identificar, como ya les decíamos, y esta información de relaciones la habíamos ido estableciendo a través de notas. Estas notas estaban codificadas en una etiqueta. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar a partir de mis etiquetas 500 cuál es la información que teníamos dentro de nuestros registros. A partir de esta identificación y con el trabajo que tenemos interactuando con la parte de informática de nuestra dependencia, es generar archivos. Entonces, yo puedo primero identificar qué etiquetas 500 tengo. De esas etiquetas lo que se puede hacer es sacar en un archivo, ese archivo se trabaja por fuera y después de esto, ese archivo se reintegra y reemplaza la etiqueta que yo tenía por la nueva etiqueta que le estoy creando, ¿sí? Esta es pues, la parte pues, sencilla y fácil que se puede decir, ¿no? Pero en sí lleva pues su trabajo, ¿no? Otra de las cosas que hemos podido hacer es que hacemos cambios globales. Una de las cosas que antes no nos dejaba la gente de informática, porque bueno, de repente comprendemos el miedo que pueden tener de que nosotros nos metamos a hacer cambios globales en toda la base, y fue a través del trabajo diario que llegamos al punto de que nos dejaban ya hacer cambios globales. Nosotros ya tenemos esa función habilitada, nosotros decidimos qué cambios hacemos y los aplicamos ya dentro del catálogo. Entonces no estamos esperando a decirle a la gente de sistemas, oye, genérame este archivo, ya este archivo hay que hacerle esto y demás. Entonces yo ya puedo hacerlo a través, directamente en el sistema a través de cambios globales. Y bueno, les decía, esta es la parte bonita, es así, ¿no? A través de un archivo puedo trabajar toda la información que tenga, pero también tengo aquellos casos en los que no lo puedo hacer. Y en esos casos, pues sí se tiene que hacer uno por uno. Ahí no hay de otra, ahí sí es, pues tomas el archivo, sabes, son estos números y vas uno por uno haciendo los cambios porque no se puede hacer de una forma automatizada, ¿sí? Entonces, hemos trabajado en estos sentidos. Y
otra parte importante que hemos visto es que, bueno, hacemos los cambios, pero muchas veces no son vistos por los usuarios porque viene la parte de regenerar índices. Para nosotros regenerar índices implica, por las condiciones en las que estamos, que son 134 bibliotecas, esas 134 bibliotecas comparten el mismo catálogo. Entonces, para nosotros, la parte de regenerar índices no solamente es en mi base general, también tengo que regenerar índices en las bases locales. Entonces, es un punto muy delicado. Tenemos que planear con la gente de sistemas en qué momento puede o no puede regenerar estos índices para que se vea el trabajo que estamos haciendo, para que el efecto, el resultado en el usuario pues se vea, ¿no? Que esa búsqueda que realiza pues ya muestre ciertas cosas, ¿no? Y como les decía, a partir de este trabajo que estamos haciendo, se establece, ya hice este cambio, a partir de este cambio en adelante mis registros tienen que tener, aplicar la normativa de RDA, ¿sí? Para los registros nuevos. Ahora bien, esto ya es la parte práctica, la parte que que podemos mostrar ya para un usuario. Tenemos, por un lado, en la categoría de relación, tenemos a partir de una obra relacionada, tenemos el tipo, que es una derivada, y tenemos el designador, que es una adaptación. En este caso tenemos el título que es Numancia, tragedia, tenemos que es una adaptación de la versión actualizada, la destrucción de Numancia. Nosotros lo que decidimos, como les decía, fue sacar de la etiqueta 500 y lo que creamos es un punto de acceso. ¿Sí? En este caso usamos un punto de acceso autor-título en donde estamos dando la parte del título preferido. Yo en el código T tengo el título preferido para esa obra y tengo pues obviamente la parte del autor. Y en este sentido lo que me permite Mark es empezar a usar estos códigos, el código I, que de repente no manejábamos, ahora ya lo estamos manejando, para hacer este tipo de relaciones, ¿no? Establecer esta relación hacia la obra. ¿Sí? Otro tipo de relación que tenemos es una de seguido por, en el tipo del designador de la relación. ¿Sí? En este caso tenemos esta obra que son 3 libros, pero bueno, okay. Tenemos 3 libros, entonces lo que vamos estableciendo es esa relación. A esta obra le siguen las otras 2, pero a la vez en cada una de esas obras, en cada uno de esos registros estoy diciéndole al usuario, esta le sigue esta otra obra o está precedida por esta otra obra. Y en el siguiente caso estamos haciendo lo mismo. Estamos diciendo que este es el último título, la última obra, pero tiene hay otras obras relacionadas anteriores. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las expresiones, también estamos haciendo estamos estableciendo estas relaciones, ¿no? En este caso, el Nocturno de Bujara, tenemos que es el título original, pero tenemos una obra, una obra revisada que es en 1984 bajo esos datos. Aquí tengo una designación de relación estructurada, ¿sí? En donde ya tengo el autor, el título y señalo la parte de la publicación, ¿no? Los datos de publicación, y aparte estoy diciendo que este es para nosotros el número de registro del libro UNAM con el que tiene relación. ¿Sí? Cuando vamos a ver ese otro registro, también estoy haciendo esto, lo que les decía, esta información bidireccional, ¿no? Estoy trabajando un registro, pero también estoy trabajando en el otro registro para establecer esta relación. Además, también en esta parte de las expresiones, tenemos un tipo de relación derivada, que es una traducción de, como les decía, bueno, esto lo teníamos en una etiqueta 500, ahora ya lo estoy sacando en una etiqueta 700, un punto de acceso a través de esta traducción de, ¿sí? Y ya estoy además agregando
el título preferido en una etiqueta 240 para que sigamos agrupando estas obras dentro de nuestro catálogo. Con la etiqueta 240 estamos agrupando. ¿Sí? Sí, tenemos otros casos en los que son, o estamos hablando de expresiones. Aquí ya estamos hablando de la traducción de una obra que todos conocemos, de Los Juegos del Hambre, que son 3 libros que también están relacionados, pero aquí estamos hablando de una relación por la expresión. Sí, aquí tengo las traducciones, pero también estoy haciendo ese seguimiento de que este título está seguido por otros 2. Y en esos otros 2 también estoy estableciendo cuál es el título que sigue y cuál es el título que precede. Y en el último caso igual, estamos haciendo esta relación, ¿no? Depende de cuántos registros estén involucrados, bueno, voy a establecer la relación en todos ellos. Otro tipo de relación que tenemos para la expresión es del todo parte, y en este caso es una relación por el contenido, ¿no? Entonces tengo también un título preferido, etiqueta 240, tengo el título propiamente dicho, y a través de un punto de acceso estoy estableciendo esta relación de esas partes con la obra. Bueno, aquí pues, desgraciadamente creo que no se ve mucho, pero bueno, está en nuestro catálogo para que puedan consultar. Sí. También lo que tenemos en el lado de las manifestaciones ya es el caso de las reimpresiones. En este caso particular tenemos que esta obra, que es de 2008, tenemos un antecedente, ¿no? Que es esta obra 2008, es una reimpresión de la obra de 2004, ¿sí? Que fue en sus datos de impresión hecha en otro lugar y con otro editor y obviamente en otro año. Sí, pero estoy estableciendo también esta relación para que el usuario sepa que hay un antes, ¿sí? Hay un antes de esta edición, de esta traducción, de esta reimpresión que estoy viendo. Sí, y bueno, para terminar, ¿cuál es nuestro siguiente paso, ¿no? Nosotros consideramos que esto es como la canción de paso a pasito llegaré. Entonces, pues nuestro primer paso fue desde establecer las autoridades y establecer que las autoridades trabajaran con el bibliográfico. Ahora las autoridades trabajan con todos nuestros catálogos, no solamente el bibliográfico, ya están trabajando con todos. El siguiente paso fue pues la decisión de trabajar con RDA, ¿sí? El siguiente paso, que es el que les estoy mostrando, que es lo que estamos trabajando actualmente, es esta parte de establecer relaciones. Y hacia adelante lo que vamos a trabajar es un registro de autoridad para los títulos, donde estamos estableciendo esas diferentes formas, el título que estoy reconociendo para esta obra, además de, por ejemplo, en este caso la traducción, con los datos que tiene, que guarda esa traducción, ¿no? O ese título original. Entonces, al final, esto es algo que vamos apenas a trabajar, todavía no empezamos, es lo que, pues, nuestro siguiente paso, ¿no? Primero tenemos que avanzar un poco más con lo que ya estamos haciendo. Entonces, en resumen, pues es una parte de lo que nosotros decidimos como catalogadores, pero también es la parte importante, es el trabajo que hacemos con la gente de informática, que eso es algo que hemos visto a lo largo de todos estos años de implementación, es que yo puedo estar decidiendo, haciendo, codificando de una forma, pero si el sistema no lo hace, como decía el doctor Felipe, si mi sistema no está trabajando en esta parte de llevar al usuario a través del catálogo, como en nuestro caso, a través de los puntos de acceso, el usuario lo marca, da un clic y ese lo envía a ese otro registro. Entonces es importante este trabajo, esta interacción con la gente de sistema, ¿no? No estamos solos, y sí es necesario que trabajemos mucho con ellos, y bueno, en lo particular, también con la gente, nuestro mismo personal de catalogación, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos al maestro Jorge Mejía su participación.
Pasamos a la tercera presentación del día del licenciado Roberto Morales Escobedo. El tema de su trabajo es aplicación de la teoría de relaciones, expresión y manifestación del método FRBR en la navegación de un catálogo al público en línea. El licenciado Roberto Morales Escobedo es licenciado en bibliotecología, está en proceso de titulación en la maestría en bibliotecología y estudios de la información. Actualmente es el jefe de la unidad de procesos técnicos en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Roberto, licenciado Roberto, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias al comité por permitirme presentar mi trabajo. Gracias a ustedes por estar aquí. El título de mi trabajo es aplicando la teoría de relaciones, expresión y manifestación del modelo FBR en la navegación de un catálogo en línea. A la hora de elegir un título para un trabajo es algo complicado porque va a ser el punto de acceso, ¿sí? ¿Cómo nos van a indizar? El aplicando la teoría de este modelo FBR viene en el sentido de todo lo que ya hemos visto, ¿sí? En el sentido de lo que nos ha presentado el doctor Felipe, toda esta magnífica ponencia, todo eso que nos dio, pues muy específicamente, fue muy específico en el modelo, y ahora hay una parte de la situación de la navegación en un catálogo. Bien. Como parte introductoria, pues tenemos que el modelo FBR se da a conocer, el informe final, si no mal recuerdo, lo dan a conocer en 1998. Ya casi más de una década de ese modelo. El modelo surge a partir de un seminario de catalogación que se celebra en Estocolmo en 1991. Ahí surge un grupo de estudio de la IFLA, donde pues dicen, pues ahora, ¿qué vamos a hacer después de todas estas conclusiones de ese seminario? Y deciden trabajar el modelo FBR. Ese modelo FBR, al igual que las RDA están fundamentadas en el modelo FBR está fundamentado en un modelo de entidad-relación, como ya lo mencionó el doctor, que eso ya existía desde hace mucho tiempo. Bien. Entonces, el modelo es presentado en 3 grupos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. No voy a ahondar más en este sentido porque el doctor ya lo explicó muy bien. Nosotros decidimos abordar 2 de las entidades del grupo 1, la entidad manifestación y la entidad expresión, y sus atributos relacionados. Bien. Aquí hay algunos de los atributos que más o menos nosotros ya los conocemos, estamos familiarizados. En el modelo, en el informe final, hay N atributos mencionados, ¿sí? Y van especificando claramente de qué se trata cada uno de los atributos. Y yo tomé estos, por ejemplo, el título, la extensibilidad, el lenguaje, que ahí sería el idioma más bien, el resumen, la respuesta crítica, en el sentido de la manifestación de expresión. En cuanto a la manifestación, por lo que ya conocemos, el lugar de publicación, el distribuidor, el editor, el fabricante, la edición, la fecha de publicación, etcétera. Para no ahondar en la definición de expresión, pues estrictamente hablando, es cualquier cambio en el contenido intelectual o artístico en una fuente de información, ¿sí? Pues puede haber cambio en el prólogo, en el resumen, en la traducción, como ya se mencionó, de un idioma a otro. Todo el cambio artístico o todo el cambio intelectual es una expresión. En el artístico, en cuanto a la música, ¿sí? puede ser tocada en do mayor, en do menor, y ahí ya tenemos un cambio y ya lo llamamos expresión. En cuanto a la entidad manifestación, yo les diría que simplemente yo lo considero como todo cambio en el objeto físico, ¿sí? Tenemos las publicaciones periódicas, los CD-ROOMs, las películas, las videograbaciones, etcétera. Así es como yo visualizo la expresión y la entidad. Bien, la expresión tiene los atributos. ¿Qué son los atributos? Lo que describe a esa entidad, ¿sí?
Esos son los atributos, tenemos entidad y atributos. Bien. Por otro lado, el modelo FBR va enfocado y tiene un objetivo en resolver las tareas del usuario. Y ahí en el modelo FBR también nos describe minuciosamente cuáles son esas tareas. Nos dice encontrar entidades que correspondan a los criterios de búsqueda, identificar una identidad, seleccionar una entidad, adquirir o obtener acceso a esa entidad. Y yo dejé una ahí más o menos en blanco, que es navegar, que es a la que nos enfocamos el esfuerzo, en ese sentido, esa tarea de navegar, que está imperando hoy en día en nuestros OPAC. Bien. La tarea de usuario de navegar es Benioux, en el 2002, tiene toda una teoría donde argumenta que el objetivo de la navegación tiene dos partes. Primero es el dibujo de la navegación en la búsqueda de la información y la segunda, el análisis de los códigos tradicionales para la descripción bibliográfica. ¿Por qué el dibujo de la investigación en la búsqueda? Él nos menciona que hay dos tipos de usuarios. Uno que ya sabe lo que busca, ya en la mente ya lleva exactamente qué es lo que busca, y otro que no sabe qué es lo que busca. Y peor aún, que no reconoce el objeto cuando lo encuentra. Ahí está la fuente de información, pero él no sabe qué es la que le va a resolver su necesidad. Y lo otro, pues ya lo que hemos venido viendo, que es el análisis del código tradicionales para descripción bibliográfica, que aquí, como ayer se mencionaba, entra mucho el ojo en la interpretación del catalogador, ¿no? ¿Cómo vamos a describir ese objeto? ¿Cómo vamos a describir esa manifestación? ¿Cómo vamos a describir esa inspección? Pues ya nos lo han mencionado, todo va en el sentido de nuestra comunidad de usuarios. ¿Sí? Entonces, podemos decir que navegar en el OPAC es un medio de disponer de manera lógica la información bibliográfica y de una representación clara de las diferentes formas de navegación a través de las entidades relacionadas, obras, expresiones, manifestaciones, ítem, esto en relación al grupo 1. Como les decía, nuestro trabajo fue limitado a solo dos entidades, expresión y manifestación. Ya entrando al corpus de nuestro trabajo de investigación, nos planteamos primero el objetivo general, que es examinar el modelo FBR, limitándonos a dos de sus entidades del grupo 1, expresión y manifestación, con sus respectivos atributos y la relación que puede haber entre cada uno de ellos. Una vez planteado el objetivo general, nos planteamos un objetivo particular, ¿sí? Nuestro objetivo particular iba enfocado a implementar en el Departamento de Procesos Técnicos una práctica de catalogación que diseñe una red de entidades relacionadas, expresión, y manifestación, que ayude al usuario con la tarea de navegar, la cual se está necesitando en el OPAC. Una vez planteados los objetivos, nos planteamos la siguiente hipótesis. Si se utiliza el número de sistema único asignado a cada registro bibliográfico que es creado o actualizado en la base de datos propietaria y además de programar y configurar un campo local, es posible relacionar entidades de expresión y manifestación representadas en el universo bibliográfico de tal forma que se creará una red de entidades que ayude al usuario en su tarea de navegar. Ese era nuestro enfoque. Ahí vamos a enfocar todos los esfuerzos de nuestro grupo de catalogación. Bien. El planteamiento del problema y la justificación del estudio. Simplemente les diré en cuanto al planteamiento del problema. Nosotros hemos observado, ¿sí?, que la parte descriptiva de los registros bibliográficos, pues prácticamente ha proliferado, ¿sí?, ha aumentado, pero no ha aumentado esa relación manifestación-expresión hasta hoy en día, que pues ya aquí los de la Biblioteca Central y los de la Biblioteca Nacional nos han expuesto ya su caso de estudio. Por otro lado, nos encontrábamos que al momento de revisar la literatura en cuanto al modelo FBR, ¿sí?, nos dicen el por qué y para qué vamos a hacer, pero no nos dicen el cómo. O sea, no hay una vista, una implementación de cómo se vería ya hecho todo lo que se ve en un diagrama, todo lo que se ve en papel no lo hemos visto tangible, no lo hemos visto en un catálogo. Y la justificación del estudio pues iba en relación a que toda esa literatura, ¿sí?, toda esa teoría que hay sobre el modelo FBR,
pues yo creo que sí nos daría como para tener un objeto tangible, un catálogo con esas relaciones, como ya decía el doctor Felipe, que es lo fuerte, lo esencial del modelo FBR. Bien. Pues una vez ya hecho nuestros planteamientos, ya nos vamos a lo que es el procedimiento de la entidad relacionada. Aquí les presento un diagrama del uso de IDs para relacionar expresiones. Colin Karen, en el 2010, en un documento de RDA en RDF, ¿sí?, él propone utilizar el ID, ¿sí?, para relacionar expresiones. Entonces nos remitimos al modelo y vemos que realmente el ID es un atributo de entidad. Entonces dices, bueno, es el ID único. Él dice, bueno, aquí tienes un ID y acá tienes el otro ID de una manifestación o de una expresión y los puedes relacionarlos a través de ese ID. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue nuestro esquema representativo de entidad relacionada, un diagrama de un uso único del número de sistema para entidades relacionadas. Ese número único, pues los software lo dan al momento de crear o actualizar un registro bibliográfico, te asigna un número único, o sea, no es repetible. En un principio pensábamos en el ISBN como un ID único, pero resulta que los editores hacen de los ISBN casos curiosos. ¿Sí? ¿De dónde tomamos el número único del sistema? Bueno, ahí les presento dos registros, en la parte superior izquierda y superior derecha, ahí tenemos el número ID, ¿sí?, del registro. Ahí tenemos el título de una expresión del registro A y el título de otra de la expresión del título B. Bien, continuando con Colin Karen, después él dice, bueno, podemos tener entidades relacionadas a través de un URL, la famosa tripleta legible por máquina, que es el famoso RDF. Y él nos presenta este diagrama. Dice, tú tienes un registro en la biblioteca de OCLC, ¿sí?, que puede ser la obra original, y en el catálogo del WordCap tienes la adaptación a una película. Nos quedamos pensando, bueno, ok, suena interesante, el asunto se pone más interesante, pero ¿qué sucede? Que este modelo funciona para las cosas electrónicas. ¿Por qué para las cosas electrónicas? Porque aquí no estaríamos cumpliendo con la tarea en la cuestión de colecciones físicas en papel, no funcionaría, porque el usuario no tendría lo que quiere, ¿sí? No lo podría adquirir porque está en la otra biblioteca, ¿sí? Si es electrónico y es un PDF y lo puede bajar, pues ya lo estaría obteniendo. Pero si no es así, pues nada más estaría localizando, encontrando y seleccionando, pero no estaría obteniendo y no se cumpliría la tarea de obtener el usuario. Entonces, como que el URL, ¿no?, y luego esos URL son cambiantes, pues tendríamos que estarlos actualizando, como que dijimos, no, pues como que por ahí no nos vamos. Bien. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que decidimos fue tomar un campo local llamado LKR, Link Key Record. Entonces, nuestro diagrama quedaría de la siguiente manera. Tenemos por un lado el número de sistema único, el RKL, ¿sí?, que es la adaptación de una película cinematográfica, y el otro número de sistema. De un lado tenemos la obra original y del otro lado tendríamos la adaptación de esa obra original a una película cinematográfica. ¿Sí? Las propiedades del campo LRKR. ¿Sí? Nosotros estuvimos en pláticas con los de sistemas, con el mismo proveedor del sistema, ¿sí?, y llegamos a esta conclusión, que las propiedades del campo local RKR tendrían un tipo de enlace, ¿sí? En este caso sería par, podría ser analítico como el que ya nos presentó Jorge, ¿sí?, de un todo a una partecita. En este caso usamos en nosotros el tipo de enlace par. El número del sistema único del registro que representa a la otra entidad, porque lo vamos a relacionar con otro registro. El nombre de la base de datos, ¿sí?, en este caso
el sistema que utilizamos tiene su nombre de base de datos SIP 01 para registros bibliográficos, SIP 10 para registros de autoridad, SIP 50 para registros de ítem y así sucesivamente. Entonces, si vemos un poquito la estructura de la base, podríamos decirle, bueno, o sea, va a ser la relación con el registro, con el BIP 106.490, que está en la base de datos 01, y utilizamos nosotros notas visibles en el catálogo, que por un lado es la adaptación disponible en otro formato, que es DVD, obra original disponible en otro formato, que es papel. Eso es lo que vería el usuario. Y la descripción de las dos manifestaciones en un formato de papel y el otro, pues aquí la tenemos. En la parte inferior, del lado izquierdo, ahí tenemos la LKR, o sea que vamos a relacionar el registro de la manifestación papel con el registro de la manifestación del formato DVD. Entonces ahí ya le decimos con el BIP tal, con la base tal, y la nota de despliegue va a ser tal, y listo, ya quedó. Posteriormente tendríamos así el catálogo, donde el usuario puede dar un clic, ¿sí? En adaptación a DVD, se va al DVD y del DVD se puede ir al papel, y ahí empieza la situación de la navegación. ¿Sí? Bueno, hay otros ejemplos, que es la relación de la manifestación de un recurso de información disponible en otro formato, en papel y en línea. Aquí nosotros trabajamos las dos manifestaciones en dos registros diferentes. El día de ayer, cuando presentaron la catalogación de las cartas o de los mapas, decían que ellos utilizaban una 856 donde ponían el URL del mapa digitalizado. Ahí yo le veo a ciertos inconvenientes en el sentido de cómo recuperar los objetos digitales, ¿sí? En una limitación de búsqueda, porque precisamente no llevan los campos fijos, no lleva la descripción de que es un recurso electrónico, etcétera. Entonces nosotros aquí describimos la manifestación en papel de un libro y la manifestación electrónica o en línea de ese libro, y hacemos la relación, como mencionaba Jorge, también bidireccional, que se va de un lado a otro, y ahí el usuario empieza a navegar y decidir cuál es el que ve, si el que está en papel o el que está en línea. ¿Sí? Por otro lado, pues también podemos tener en un registro, como lo mencionaba el doctor Felipe, un sinfín de relaciones, ¿sí? Expresiones, manifestaciones. En unos registros podemos tener manifestación, expresión. Nosotros utilizamos la nota de despliegue traducido como, y ya le ponemos ahí cómo fue traducido, o traducido de, y le ponemos cómo fue esa traducción, de dónde fue, y entonces ahí tenemos la relación. Y todo en base a los atributos de cada una de las entidades. Podemos utilizar el atributo del idioma, el atributo de edición y el atributo de editor. Y entonces, si logramos con el campo LKR hacer las relaciones sin fin, y todo esto que nos quedaría de la siguiente manera: todo un catálogo, ¿sí? Con una tarea de navegar en el usuario que puede ir de un lado a otro, ir brincando, ir seleccionando la edición, la editorial que quiere ver, el tipo de formato que desea leer. Ahora con los nativos digitales, pues prefieren en línea, ¿no? O el CD-ROM. Entonces así todo eso se vería de la siguiente manera. Y decidimos el campo local RKR en el sentido de que no perjudica en una exportación e importación, porque realmente nuestras entidades son nuestras, son de la propiedad. Otra biblioteca no puede tener la primera o segunda edición del material que nosotros tenemos, sino que es nuestro ese material. O sea, sí puede llegar hasta el ítem y ver la disponibilidad del ítem, decir si está prestado o no está prestado, si está, en qué biblioteca está. Okay. Conclusiones. Examinando la teoría sobre el modelo FBR y analizando la estructura de nuestra base de datos, es posible programar y configurar un campo o sistema que permita crear una red de entidades relacionadas en el universo bibliográfico que está representado en nuestro catálogo al público en línea.
Una segunda conclusión es con el uso de las propiedades de un campo local como LKR y los atributos de las entidades del modelo FBR, se puede implementar una práctica de catalogación que diseñe un catálogo al público en línea con un sinfín de entidades relacionadas que apoyen al usuario en sus tareas de búsqueda y recuperación de fuentes de información o recursos de información. Dichas tareas, pues, navegar, encontrar, localizar, seleccionar y obtener. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestros ponentes. Tenemos un tiempo para recibir preguntas concretas, por favor, no vayan a hacer una extensión de las ponencias. Ya tenemos ahí 2 participaciones. Recuerden que tenemos también quienes nos están siguiendo a través de los canales del instituto y quienes nos están también compartiendo sus comentarios a través de las cuentas de Twitter. Entonces, Brenda Cabral. Bueno, mi primera pregunta es para Roberto en relación a qué sucede si se cambia de software con esta parte de las relaciones. Y para Jorge y Evelia, ¿qué tanto han notado, por ejemplo, el impacto que realmente han tenido el establecer todas estas relaciones ya en la recuperación y por parte de los usuarios? Bien, vamos a tomar las otras preguntas. Rosenda Ruiz. Bueno, mi primer pregunta es para Jorge. Evelia habló de cambio de políticas y procedimientos. En tu caso no mencionaste eso. ¿Cómo se refleja esto que estás señalando en los documentos de procedimientos, en los flujos de trabajo? Y la siguiente es para Roberto. Si te entendí bien, entonces hacen registro de expresión separado de registro de manifestación para poder ligar a través de ese campo, y estás hablando de ese campo a nivel registro y no han pensado en los identificadores a nivel atributo. Bien, entonces, maestra Evelia, y luego Jorge. En cuestión del impacto, es que ahora las búsquedas, ya sea por cualquier campo que, bueno, nosotros lo pudiera hacer el usuario, ya ahorita el OPAC, en el caso de autores, el diseño que se tiene con el catálogo es que puede buscar el nombre directamente, y hasta este momento pues de menos ya lo asocia con todas las obras que están relacionadas con ese autor, y hasta ahí vamos que se va logrando con el registro de autoridad. En los despliegues falta trabajar, pero en el caso de una búsqueda por nombre personal, pues tantos registros de tantos años, entonces hasta ahorita puede ser. El impacto, yo lo intitulé así el trabajo, pues porque implicó un nuevo diseño, o sea, íbamos a la par del comité analizando cómo íbamos a implementar RDA y lo que íbamos a necesitar. Todavía no podemos en este momento medir, afortunadamente se nos han presentado necesidades de los usuarios por parte de los investigadores y decimos, ven, es que esto no lo hace, entonces hagámoslo. Obviamente necesitamos hacer estudios de usuarios, pero es una primera etapa, y conforme a todo esto que se vaya avanzando para poder… Creo que, de acuerdo a lo que mencionaba el doctor Martínez, tenemos los datos, entonces yo creo que necesitamos, bueno, esto pásalo para tal, para que se despliegue así. Nosotros sí trabajamos títulos uniformes, entonces explotar más toda esa cantidad de datos que hemos codificado para que de alguna forma pudiera tener ese impacto en el OPAC, ¿no? Ahorita pues nada más les puedo hablar de ese diseño que tuvo que, si se iba a implementar RDA, tenía que tener otra forma. Hasta ahí es la etapa que llevamos. Bueno, en nuestro caso, pues es un poco similar. Estamos hablando de que nosotros trabajamos para todo el sistema, para todas las bibliotecas del sistema del UNAM. Entonces, el que descuidemos
porque además tenemos que dar continuidad a la catalogación de las obras que se adquieren en el sistema. Entonces, tenemos que no descuidar esta parte, y esto nos implica pues problemas de poder hacer un estudio para ver el impacto y el beneficio que realmente está teniendo el usuario, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita que se puso el descubridor dentro de la página de la DGB, se puso ahí algunas preguntas, entonces nos damos cuenta que de repente los usuarios no nos contestan tampoco. Entonces, pues sí nos enfrentamos ahorita a este problema de pues seguir trabajando con esto, y aparte pues ver esta parte del impacto, ¿no? Entonces en este momento todavía no lo tenemos pues tampoco medido, ¿no? De si realmente están yendo y demás hacia un lado o del otro de los registros, ¿no? Y ahora, en cuanto a la otra pregunta de, bueno, ¿cómo se han movido nuestras políticas y demás? Como les decía, sacamos una parte del trabajo en la parte de lo retrospectivo. Esa parte primero la hacemos lo retrospectivo, y a partir de ese establecimiento de las modificaciones en lo retrospectivo, a partir de ahí se modifican las políticas y empieza la gente a trabajar bajo esos nuevos criterios. Entonces así es como vamos trabajando estas partes, porque pues sí estamos hablando de un volumen de trabajo pues de repente muy grande, ¿no? Entonces vamos, como les decía, por pasos. Entonces agarramos una parte, la modificamos, la cambiamos, y a partir de ese momento, ya cuando están en el registro, los catalogadores empiezan a trabajar también en la política nueva, en la instrucción nueva. Entonces así es como vamos haciendo este trabajo. Roberto. Ok. En cuanto a la pregunta de Brenda, ¿qué sucede si cambiamos de sistema? Espero que no suceda nada. Bien, por la experiencia que ya hemos tenido en estos cambios de sistemas de automatización, ¿sí? El primer paso que debemos de hacer es pues tener el documento escrito de lo que se ha hecho, ¿sí? Que no venía en el sistema, para que posteriormente, cuando hagamos el mapeo, la tabla de conversión, que digamos al sistema, porque ya ve que cuando cambiamos de un sistema a otro, lo primero que nos daban los proveedores de sistema era tu hojita, ¿no? Hazme la tabla de conversión, esto dónde lo paso, esto de qué, de esto dónde lo tomo, esto dónde lo pongo y todo. Yo espero que suceda lo mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una etiqueta local y esperaremos que en el sistema, la migración a otro sistema, nos dé lo que tenemos, más algo más, porque hay a veces que nos quitan de lo que tenemos y ya hacíamos las cosas de una manera y nos tenemos que adaptar al sistema cuando el sistema se debe adaptar a nosotros. En cuanto a la pregunta de Rosenda, yo, la verdad, el hacer 2 registros, ¿sí? Lo tomo como uso y costumbre, ¿sí? No he encontrado, ¿sí? Un fundamento de por qué se hacen 2 registros, ¿sí? Porque si no me recuerdo, o sea, tenía una manifestación y decía era de la editorial Porrúa, y llegaba la otra manifestación y era de la editorial Trías, y no sabía por qué hacía uno para la Porrúa y otro para Trías. Lo que me decían es que tienes que expandir el cúter y haces un registro de uno y haces un registro de otro y listo. Es una práctica de catalogación que se ha venido haciendo. Si me preguntas en dónde está fundamentado, no lo sé, la verdad. O sea, además es una práctica de uso y costumbre, ¿sí? En cuanto a trabajar a nivel de atributos, pues yo creo que esa sería la tendencia. Yo me imagino, ¿sí? Tener así como un mueble donde tengas sus cajoncitos, ¿sí? Donde ya tengas, por ejemplo, todo lo que es el pie de imprenta de una manifestación de, por ejemplo, como les decía, de sepan cuántos, y agarras y la tomas ese cajoncito y lo despliegue en el registro, ya no tenga que hacer 2 registros. Ese atributo de pie de imprenta, tenerlo ya en el despliegue de registro a través de un identificador de un número. Si tengo, por ejemplo, no sé, una expresión también, que de ese cajoncito saque la información que necesito para describir esa expresión y lo despliegue, y solamente tenga que catalogar o describir unos cuantos elementos, y que la máquina ya vaya trayendo todos los atributos de esa identidad. Eso sería, como yo lo veo el modelo, así sería lo ideal, ¿sí? Que ya no tendríamos que estar haciendo
tantas relaciones, porque llegamos a tener en un registro como 20 relaciones, ¿sí? Más en aquellas manifestaciones, por ejemplo, el de teoría económica, ¿sí? Que tiene hasta la edición 22, y tienes la edición 1, 2, 3, 4, 5, entonces ponerle ahí al usuario disponible en la edición 17, disponible en la edición, la segunda edición, disponible en la quinta edición, para que él ya vea que si la edición 22 está prestada, pues ya se puede ir a la edición quinta, a la sexta, ¿no? Pero todo es trabajo, todo es creatividad, y todo va en función a cumplir con las tareas del usuario. Bien, agradecemos sus respuestas, sus preguntas. Creo que nos deja muchas expectativas estas 3 exposiciones, 3 metodologías distintas de abordar un mismo tema, una más teórica en función de lo que nos da el modelo conceptual, y las 2 otras más prácticas, ya aplicando lo que nos tiene el código de descripción. Pues nos invitan, si en el tiempo que tenemos ahorita del receso, conversar con los ponentes, algo más concreto de sus participaciones, pues sí nos plantean varios retos, como el último comentario que da Roberto, en donde hay que ser creativos, ¿no? O sea, ya no hay que ser nada más codificadores de información, sino hay que ver cómo la creatividad de este uso, tanto en los sistemas como del modelo conceptual, como del código de descripción, pues nos va a dar una versatilidad más en cuanto al manejo de los datos, el uso, el acceso y lo que queremos con nuestros usuarios. Principalmente el producto final, que es el catálogo que produce todo este cambio, pues está migrando a otras perspectivas, está migrando a algo que estamos conociendo, y pues la tarea es mucha. Gracias por sus participaciones, gracias a ustedes por escucharnos. Tenemos 20 minutos de receso y nos vemos para la siguiente sesión de este día. Gracias.